pues es un testimonio, ¿no?, de que hay un Dios vivo, aunque para ellos sea una locura, ¿no? Como decía Pablo, el Evangelio es locura, ¿no?, para los que se pierden. Mas para nosotros es poder de Dios. Amén. Y eso lo creemos, y como hemos cantado, ese es el Dios que adoramos. Amén. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño taller, pero no alargarme mucho. No más de 3 o 4 horas. Ah, bueno, los niños. Los niños van a tener su clase, pero esto sería bueno, y bueno, si de pronto se toman apuntes y en su día les pueda servir a los niños, porque realmente vivimos en un mundo pues difícil, ¿no? Es un mundo difícil, como dice el dicho, ¿no? Un mundo difícil. Y la verdad de Dios es atacada, ¿no? Día a día, siglo tras siglo, la historia del cristianismo ha sido ataques, ¿no?, del enemigo y del hombre, que ha tratado de menguar el conocimiento de Dios, ¿no? Y bueno, ellos van a tener su porción, pero pues ahora voy a comentar un poquito sobre esto, ¿no? De hecho, hace poco lo hablaba con algún hermano, sobre la importancia de la educación de los hijos, ¿no? Y sobre todo ante este mundo tan naturalista, tan escéptico, ¿no?, que simplemente pues ha perdido la fe, ¿no? Sobre todo aquí en Occidente. Es curioso, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra fue un país, ¿no?, que llevó prácticamente la reforma a Estados Unidos, a las Américas, y ahora está perdiendo la fe, y es al revés. Misioneros de las Américas y todo eso tienen que ir a Inglaterra porque la decadencia, la fe, ¿no?, se ha perdido. Y bueno, los niños son atacados, ¿no?, día a día, con argumentos en contra de Dios, en contra de Jesús, de Yeshua. Y bueno, es bueno educarlos también en la ciencia, en la filosofía y en la teología, ¿no? Yo sé que son muy pequeños, pero yo creo que desde pequeño ya se les puede ir inculcando pues este conocimiento, ¿no?, para que sepan defender la fe, ¿no? Algo que me gustó, ahora no está la hermana, se llama Tania, ¿no?, muchos la conocen, y ella me decía sobre Bea, su hija, y me decía, bueno, Bea, digo, ¿qué tal lo lleva, ¿no?, con los amigos? Porque ya sabéis que los amigos en los colegios pues le tildan de religioso, de como anticuado, ¿no? Pero la Biblia, ¿no?, la escritura no es nada anticuado. Hay muchas razones de peso, ¿no?, para creer lo que creemos, y a día de hoy hay académicos, personas que tienen doctorados, que tienen, bueno, en filosofía, en teología, en ciencias. De hecho, los más grandes pensadores, premio Nobel, no eran cristianos, ¿no? Entonces, la razón no va separada de la fe, ¿no?, para nada. Entonces, bueno, ella, hablando de Tania, ¿no?, le digo, ¿cómo lo lleva tu hija, ¿no?, en el colegio? Ella me decía que ella pues defendía la fe, ¿no?, como que era capaz de cierta manera, de estar pues ahí un poco afirmada, ¿no?, delante de los compañeros, y afirmando que ella era cristiana, ¿no? Y eso a día de hoy es un reto para los niños, ¿no?, y inclusive para muchos de nosotros en los trabajos. Pero bueno, vamos a orar por los niños, vamos a orar por ellos para que el Señor les guarde y también sigan recibiendo la palabra de vida. Están subiendo. Bueno, igual vamos a orar por ella, no pasa nada. Pues Señor, te adoramos, Señor, te agradecemos por esta tarde. Alúmbranos, Señor, con tu palabra, alúmbranos con tu evangelio, Señor. Te pedimos que a los niños también les alumbre su mente, su corazón, que ellos sepan estar firmes en las convicciones y en lo que creemos, Señor, que es, como decía tu palabra, que esto no está sacado de ningún rincón, Señor, sino que es vivo y verdadero, como tú lo eres, Señor. Oramos por ellos y por sus familias, por sus profesores, Señor, por sus compañeros también. Ayúdalos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno.
Quisiera leer un pasaje. Dice lo siguiente en segunda de Pedro, capítulo 3, perdón, primera de Pedro, perdón, capítulo 3, versículo 15, y dice lo siguiente: santificad al Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay una esperanza en nosotros, ¿no? Vivimos con una esperanza, ¿no? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué dice Pablo? Que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, ¿no? Entonces tenemos un Dios vivo, a un Mesías, ¿no?, que murió en el madero hace 2000 años y que resucitó, ¿no? Y que dice la Escritura que se presentó a muchas personas, a 3000, a muchos, ¿no? Estando resucitado, ¿no? Qué bueno, ¿no? Pues eso ya es un hecho, pues que habla mucho de que esto no es un mito, ¿no? Y como veis ahí en la portada, ¿no? Hoy vamos a hablar un poquito, pues teniendo una especie de taller, ¿no?, sobre la persona podemos decir así, o el personaje histórico de Jesús, ¿no? Y si Jesús fue verdad, ¿no?, y él tenía un mensaje, ¿no? Y hay opciones, ¿no?, en el hombre, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Algunos pensadores, pues como C.S. Lewis, ¿no? Quien no conoce a C.S. Lewis, plantearon esto. C.S. Lewis era un ateo muy famoso, ¿no? En su día era ateo y detractaba, ¿no?, en contra de los cristianos, de los religiosos, hasta que indagó, ¿no?, si Jesús era cierto o no. Y no solo si era cierto, si fue alguien histórico, sino si realmente lo que él decía, que es lo más importante, ¿no?, aunque también es importante que vivió, pero si lo que él decía era verdad o no, ¿no? Porque ahí está el dilema, ¿no? Si Jesús fuera un meramente hombre que vivió, ¿no?, un pensador, pero si él realmente fue un hombre, ¿no?, o se presentó como un hombre, ¿no?, pues creemos que él era Dios, ¿no?, sobre todas las cosas, como dice Romanos. Pero si creemos que él existió, pues, y nos dio un mensaje, ¿no?, y él es Dios, pues tiene algo que decirnos, ¿no? Algo muy importante. Bueno, entonces quisiera empezar. No sé quién ha visto de aquí una película que se llama Dios no está muerto. ¿Alguno lo ha visto? ¿Sí? ¿La 1? ¿No? La 1 y la 2. Bueno, una película, ¿no? Yo, al que no la haya visto, le recomiendo que la vea. Y en la película segunda, ¿no?, en la segunda película, se relata un caso, ¿no?, de una profesora, ¿no?, una profesora que es cristiana, ¿no?, que está en un colegio que curiosamente lo fundaron en honores, ¿no?, a Martin Luther King, que era cristiano, ¿no? Y sin embargo ella era una profesora de historia, simplemente, ¿no?, daba la historia del mundo, de las culturas, de todo. Y una muchacha, ¿no?, en el colegio le preguntó sobre Jesús, ¿no?, y ella contestó, y de ahí, ¿no?, algunos pues, alumnos la escucharon y empezó como una serie de ataques, ¿no?, en contra de la profesora en la película, porque estaba mencionando a Jesús, ¿no? O sea, en la clase se mencionan muchos nombres, pero cuando se menciona a Jesús, ¿no?, ahí hay problemas, no sé por qué. Y hace poco, por ejemplo, vi un debate, no sé con quién lo estaba viendo, por Juan David, no sé, con alguno por ahí, que era entre budistas, católicos, protestantes, escépticos, y todo el rato era hablar de Jesús, no se hablaba casi nada del budismo, no se hablaba casi nada del Islam, se centraban siempre en Jesús, porque Jesús, ¿no?, Yeshua, pues era como un objeto de atracción para las personas, ¿no? Siempre que habla de Jesús, pues a mucha gente a día de hoy le rechina, ¿no? Y es curioso, ¿no? Y en esta película, pues la profesora pues es apercibida por el colegio, ¿no?, para que no mencione a Jesús, ¿no?
que ella se base a las estrictas normas que habían puesto y bueno, la mujer pues obviamente no está de acuerdo, ¿no? Porque pues ella estaba respondiendo una pregunta de una alumna, ¿no? Que tenía una inquietud. Tampoco hacía proselitismo, por decir así, en la clase, ¿no? Y si veis la película, bueno, al final pues todo pasa por como que se hizo muy mediático, ¿no? En la tele, todo, como que esta maestra pues fue muy atacada por los medios, sobre todo por el colegio, ¿no? Tanto así que la querían despedir, ¿no? Y parece una locura, ¿no? Parece como una película, pero realmente esto está pasando en muchos sitios, ¿no? Realmente en muchos colegios, sobre todo quien es profesor lo tiene difícil, ¿no? A día de hoy, si quiere ser cristiano, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? O en Europa. En Estados Unidos, en Europa, hoy en día la agenda esta, ¿no? De ideología de género, pues hoy en día se enseña pues, en los colegios, ¿no? Y una persona que sea cristiana y que se dedica a ello lo tiene difícil, ¿no? Para poder pues negarse a esto, ¿no? Porque posiblemente, pues, como le pasa a esta profesora, pueda perder el trabajo e inclusive ir a la cárcel, ¿no? Porque en el juicio la demandaron y trataban de no solo quitarla, sino incluso multarla o sancionarla, ¿no? Y en el caso que, bueno, de esta película, ¿no? Al final termina ganando el juicio, ¿no? Como toda buena película, pero porque se presenta una defensa, ¿no? Una defensa de... Obviamente ella estaba en una clase de historia, ¿no? Ella simplemente mencionó a Jesús histórico, ¿no? Y bueno, en la película salen pues personas reconocidas como ayudando a esta mujer porque se hizo mucho eco entre las iglesias de Estados Unidos y apareció el famoso Lee Strobel declarando pues ahí un poco la historicidad de Jesús, ¿no? Y incluso Gary Habermas y otros eruditos, ¿no? Que se han dedicado a esto, a defender en la academia, en los círculos, las universidades, ¿no? Pues la historicidad de Jesús y que realmente pues no es un mito, ¿no? Y bueno, esta charla es pues extraída, ¿no? Por decir así, en base a esto, ¿no? Así Jesús, ¿no? Yeshua, fue verdaderamente histórico, ¿no? O fue un mito, ¿no? O fue realmente el Mesías, ¿no? Bueno, pues quisiera orar y ya pues empezar. Pues Padre, te agradecemos, Señor, por esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder razonar, Señor, también. A poder, como dice el Shema, amarte con todo nuestro corazón, pero también con toda nuestra mente, Señor. Tú nos has dado una mente, nos has dado sentimientos, nos has capacitado, Señor, como personas que utilizan cada parte de su cuerpo, Señor. No somos robots, no somos máquinas, no somos autómatas, somos a imagen, Señor, de ti, porque tú nos creaste, Señor, y nos diste ese entendimiento, y no solo eso, sino nos diste tu mente, Señor, como está escrito, tenemos la mente del Mesías. Amén. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén. Bien. Como estaba comentando, ¿no? Esto está pasando en muchos colegios, en muchos sitios, ¿no? Inclusive en trabajos. Posiblemente alguno pueda sufrir penalidades, ¿no? Como decía Pablo a Timoteo, tú sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Muchas personas se piensan que la persecución solo es allá en Oriente, ¿no? O en Corea del Norte o por allá, ¿no? Por ahí lejos, pero la persecución también está viniendo a estos días, a estos sitios, ¿no? A donde vivimos. Pues quizá no sea una persecución física, ¿no? Como a lo mejor en Oriente que sí que los matan, ¿no? Los matan a personas que son creyentes, que son cristianos, ¿no? Pero sí que es una persecución ideológica, ¿no? Una persecución
que también es muy perjudicial, ¿no? Para el cuerpo del Mesías y sobre todo para la cristiandad, ¿no? Porque quieras o no, lo que nos une a nosotros es el Mesías, ¿no? Y pese a que a lo mejor haya muchos cristianos, muchas denominaciones, pero pues todos tienen la base de la Biblia, del cristianismo, en Cristo, ¿no? Y se defienden unos valores, ¿no? Se defienden unos valores. Y claro, hoy en día vemos muchas iglesias que puedan ceder, ¿no? Pues a todo lo que está viniendo, ¿no? A tantos ataques que está sufriendo el Evangelio, a tantos ataques que puedan sufrir dentro de qué enseñar, ¿no? De hecho, la película esta, pues como que se plantea, ¿no? En las cortes tratar de regular, a lo mejor en ese estado, ¿no? Que se comparte en las iglesias, ¿no? Aquí no pasa, ¿no? Pero yo sé que, por ejemplo, en la China sí pasa. Yo me acuerdo un misionero que estuvimos en México, ¿no? Nos contaba eso. No sé si era la China o la India, no me acuerdo. Creo que era la China. Y él cada domingo tenía que, antes de dar su sermón, tenía que pasárselo al gobierno para poder compartirlo, ¿no? Y porque en China, de hecho, es curioso que donde más hay persecución a día de hoy, pues es en ese lugar, en China, posiblemente sea uno de los que más, pero es donde más la iglesia está creciendo. O sea, ahora mismo la China, dentro de pocos años, va a ser totalmente cristiana. Bueno, totalmente no, pero posiblemente sea la mayoría de cristianos. Sin embargo, en Occidente, que nos jactamos de haber sido, por decir así, o a lo mejor en Europa, ¿no? Que ha salido la Reforma, que ha salido pues el apelamiento a la sola escritura, ¿no? A la sola fe, pues al revés, está perdiendo la fe, ¿no? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Bueno, no sé, hay muchas razones, ¿no? Entonces, bueno, quizás se está perdiendo la educación, ¿no? en la palabra, cosa que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Pablo le decía a Timoteo que él había sido enseñado, ¿no? en la sana doctrina, ¿no? Creo que era la madre de Timoteo, le había enseñado las escrituras desde pequeño y le había instruido, ¿no? Y eso es algo que como iglesia tenemos que inculcar a los hijos, ¿no? Plantar la semilla de la palabra, ¿no? La semilla del Evangelio. Bueno, pues vamos a ver, si no, bueno, no, quizá no termine el estudio, ¿no? Porque lo tengo como dividido. Bueno, si no lo terminaré quizás el próximo sábado a la tarde, ahí por internet. Entonces, en esta serie, como he puesto, vamos a intentar, ¿no? O a utilizar argumentos, ¿no? Obviamente no son míos, muchos, la mayoría son de personas que han estudiado sobre el tema, que han indagado, ¿no? Que han defendido el tema. Hay muchas personas que se dedican a eso, ¿no? Y está dividido en esto, o sea, en demostrar que Jesús existió, ¿no? Que realmente pues, fue un personaje histórico. Y el segundo es que realmente, no solo que existió, como he dicho, sino que realmente lo que él dijo lo cumplió, ¿no? Y lo que afirmó ser, pues pasó, ¿no? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. A ver, Toby, si no me la lía. Bueno, vamos entonces a intentar ver esta primera parte. Bien, antes he citado a C.S. Lewis. Como he dicho, él era ateo. Fue un cristiano, creo que por allá del siglo... finales del siglo XVII, XVIII. Fue un personaje, autor, ¿no? Tan famoso de las Crónicas de Narnia, de Mero Cristianismo. Mero Cristianismo es un libro que es de apología, de apologética, para defender la fe, ¿no? Por allá, por esas épocas donde Lewis vivía, pues se estaba atacando la fe, ¿no? Con este racionalismo que empezaba a surgir. Y C.S. Lewis, como he dicho, era ateo, y él, pues como dice aquí, no creo que se lea, ¿no? Voy a leer esta cita. Pensaba mucho sobre las afirmaciones de Jesús, ¿no? Como he dicho, él al principio no creía creyente
y discutía con los que eran creyentes, ¿no? Él tenía pues un compañero, ¿no? No sé si en Oxford o no me acuerdo, en la universidad que estaba él. De hecho, pues, se formó un grupo en la universidad, se llamaban los Inklings. Entre ellos estaba J.R. Tolkien, ¿no? No sé si alguien lo conoce, del Señor de los Anillos, que era católico, ¿no? Pero era una persona también que creía en Cristo, ¿no? Y Tolkien también influyó mucho en C.S. Lewis, ¿no? Para creer en Jesús. Y él decía lo siguiente, dice: evitemos decir un gran disparate acerca de él, no acerca de Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un maestro de moral, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Dice, esto no lo podemos decir. Un hombre normal que haya dicho lo que Jesús dijo no es un gran maestro. Dice, o es un loco al mismo nivel del que dice que es un huevo frito, o es un demonio del infierno. Dice, puedes hacer tu elección. O bien este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco. O algo peor. Dice, puedes tacharlo de loco, de demonio, o caer a sus pies y proclamarlo como Señor y Dios de tu vida. Pero no digamos que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos dejó esa opción abierta, ¿no? Entonces, él niega totalmente pues, que fuera un gran maestro simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí entra la cuestión, ¿no? Un gran maestro, un mero pensador, no hace las declaraciones que Jesús hizo, ¿no? Y vamos a ver un poquito por qué. Por ejemplo, vamos a dar algunas citas, ¿no? Aquí tengo algunas citas del Evangelio de Jesús, ¿no? De Yeshua. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 6, 54, ¿no? Teniendo en mente si meramente fue un gran maestro, como algunos dicen, ¿no? Ya sabéis que, no sé, la nueva era, ¿no? En todas estas filosofías, Jesús es un pensador más, ¿no? Un iluminado más, ¿no? Que trajo, pues, un mensaje, ¿no? Moral o un mensaje espiritual, pero ahí se quedó, un mero hombre, ¿no? Ahora, un mero hombre o un maestro bueno no hace las declaraciones que Jesús decía, porque ya no sería tachado de un buen maestro, sería tachado de un loco, ¿no? Porque, bueno, vamos a leer algunas afirmaciones que Jesús hizo, ¿no? Por ejemplo, Juan 6, capítulo 6, versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, o sea, eso ya es una declaración, ¿no? Bueno, alguno puede decir, bueno, era místico, ¿no? A día de hoy, ¿no? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pero ¿qué dice? Y yo le resucitaré en el día postrero, ¿no? O sea, un mero maestro, ¿cómo puede decir esto, no? O sea, realmente, si lo piensas fríamente, te queda la opción de decir que fue un mito, ¿no? Que no existió, o que realmente, pues, existió, pero o estaba loco, ¿no? Ahora vamos a ver el trilema, ¿no? Que plantea C.S. Lewis. Dice Marcos, capítulo 2, versículo 5, lo siguiente, ¿no? Simplemente él, en un suceso que pasó en el Evangelio, le dice, hijo, tus pecados son perdonados, ¿no? Juan capítulo 8, versículo 58, dice lo siguiente, aquí sí que pues, podemos decir, bueno, ¿que está hablando, no? Y hablando, dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, ¿no? O sea, ¿cómo que antes tú eres un buen maestro y cómo vas a decir que antes que Abraham fuese yo soy si Abraham vivió 2000 años antes que tú, ¿no? O sea, realmente este hombre no estaba bien de la cabeza, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? Dice lo siguiente, Juan capítulo 14, versículo 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Juan capítulo 14, versículo 19, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Mateo 5, ¿no? También teniendo en cuenta, ¿no? No solo a día de hoy con las lentes del siglo XXI que es un maestro en estos versículos, sino en las lentes del primer siglo en un contexto judío. Decía, antes de que Abraham fuese, yo soy. Y no solo eso, sino el que come mi carne, el que bebe mi sangre, ¿no? Ya por ejemplo veis que no entendían esto, ¿no? Los discípulos.
Y por ejemplo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y por ejemplo, la famosa frase, ¿no? Que dice Mateo 5, el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta también ese contexto, ¿no? histórico en el que Jesús vivió, ¿no? Que en cierta manera, si vosotros lo veis, si alguien te dice que es un mito Jesús, ¿no? O sea, si tú vas a los eruditos, la erudición, todas las personas que se dedican a estudiar historia, concluyen que Jesús existió, ¿no? Ningún loco, la persona que diga ser académica, que dice que Jesús no existió, está en contra de muchos y cientos, inclusive ateos, ¿no? o agnósticos, que se han puesto son historiadores, ¿no? que se han puesto a indagar sobre la historia y que han llegado a las conclusiones que las fuentes, ¿no? que hay sobre Jesús son verdaderamente pues a tenerlos en cuenta, y que existió un personaje, ¿no? en la historia que decía, bueno, que se llamaba Jesús, ¿no? y que vivió en el siglo I y que murió, ¿no? Y bueno, hay muchas fuentes. Yo hace poco pues di un taller también de la resurrección, ¿no? De 3 vídeos. ¿Y por qué? Porque la resurrección a día de hoy, ¿no? es un pilar en todos nosotros. ¿Y por qué yo di estos estudios, ¿no? Y por qué enfatizo y enfatizan mucho de estos apologetas y de personas en la historicidad de Jesús y en la resurrección, y en la historicidad de la resurrección de Jesús? Porque es el pilar de nuestra fe. Amén. La resurrección, ¿no? es el pilar, ya lo dice Pablo: si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y no solo eso, sino tenemos que tener también los argumentos, ¿no? a día de hoy, en el siglo XXI, con nuestros hijos en los colegios, con tantos argumentos, con tantos falsos argumentos, ¿no? Porque los hay muchos por ahí en internet, hay miles y miles de argumentos falsos en contra de la historicidad de la persona, de todo lo que pasó en los evangelios, ¿no? atacando los evangelios. Y tenemos que, como hemos leído en 1 de Pedro 3, ¿no? tenemos que con mansedumbre saber presentar defensa del evangelio ante todo aquel que nos demande la esperanza que hay en nosotros, ¿no? Entonces, la resurrección es un suceso muy clave, ¿no? Y por ejemplo, no sé de quién de aquí pueda pues defender la resurrección a los escépticos, ¿no? A personas, por ejemplo, ahí abajo había un chico, ¿no? en la cocina que había estudiado sociología, ¿no? Y son personas que, bueno, que han estudiado, o a lo mejor, o personas que han leído, o otros por allá, ¿no? Que vengan a ti y te decir, bueno, ¿tú por qué crees eso? ¿No? ¿Por qué realmente tú sigues eso? Vale, le puedes decir, no, porque Jesús está en mi corazón. Sí, claro, pues bien, qué bueno, ¿no? En todos está en nuestro corazón, ¿no? El Mesías. Pero tenemos que no solo simplemente ser simplistas, ¿no? Yo soy de acuerdo que hay que ser simple, ¿no? Pero ante por decir así, ante las prioridades, ante las doctrinas fundamentales, ante Jesús, ante el Evangelio, tenemos que estar documentados, porque pues los apóstoles lo estaban, ¿no? Pablo, obviamente sabiendo de Pablo, ¿no? Pablo era erudito, pero Pablo iba a Atenas y sabía exponer y menguar con los filósofos. Pablo iba a Corinto y lidiaba con todas esas tendencias que había, con los gnósticos, ¿no? Y quizá no seamos eruditos, no tengamos ningún doctorado, ninguna licenciatura ni nada de eso, pero sí tenemos recursos, ¿no? A día de hoy tenemos la Torá, tenemos el Evangelio, tenemos personas que podemos ir a acudir, que podemos leer, que podemos escuchar, ¿no? Y muchas veces perdemos el tiempo, ¿no? En el Netflix, ¿no? en el Prime, en el Disney Plus y en tantas otras cosas que a día de hoy nos distraen, pero que incluso van en contra muchas veces del Evangelio y en contra de los cristianos, ¿no? Bueno, hablando de esta cita, ¿no? Quizá no se vea. Esta es una diapositiva del libro de evidencia que exige un veredicto, ¿no? Y este es el trilema que he dicho de C.S. Lewis, ¿no? Y él planteaba 2 alternativas, ¿no? Que tiene una persona a la hora de
que le es expuesta al caso de Jesús, ¿no? Entonces las dos alternativas son, pues realmente Jesús asevera ser Dios y tiene dos alternativas. Sus aseveraciones eran falsas, o sea, era falso lo que él proclamaba, o eran ciertas, ¿no? Hay dos opciones, blanco o negro, o sea, son ciertas o son falsas, no son medias verdades ni nada. Bueno. Y en falsa dice, hay dos alternativas, ¿no? Él sabía, o sea, él como maestro, por decir así, sabía que eran falsas, ¿no? Ahora, esto nos llevaría a lo siguiente: si él sabía que esas aseveraciones que él hacía eran falsas, nos llevaría a otra cuestión diciendo lo siguiente, ¿no? Que se desencadenaría en esto. Dice, realmente él era un buen actor, ¿no? Porque, a ver, si él se vendió como que era el Hijo de Dios, como que iba a resucitar al tercer día, como que vendría a juzgar, como que perdonaba los pecados, ¿no? Pues realmente era un buen actor, ¿no? Porque pues, a día de hoy, 2000 años después, ¿cuántos nos dicen, ¿no? Seguir a Cristo? O sea, pudo representar una comedia engañosa, o fue un mentiroso, ¿no? O fue un hipócrita, o fue un demonio, ¿no? Una persona mala que quería llevar el error a las personas, ¿no? Como muchos se levantaron en ese tiempo, hay que decirlo, ¿no? Pero Jesús no fue uno de ellos. O fue un necio, ¿no? ¿Por qué fue un necio? Pues murió por sus propias afirmaciones falsas, ¿no? O sea, realmente era un loco, porque como diciendo ser Dios, etcétera, se va a dejar crucificar, ¿no? Bien. Luego la otra alternativa en las aseveraciones falsas es que él no sabía que sus aseveraciones eran falsas, o sea, que, por decir así, él lo pensaba dentro de su mente, ¿no? Que era real. Estaba sinceramente engañado y era un loco, ¿no? O la otra alternativa, que esa ya es la más tajante, ¿no? En la cuestión de pues, tomar una decisión, que él realmente era cierto lo que él decía, él era el Señor, ¿no? Y hay dos opciones en esa alternativa, es o tú lo aceptas o lo rechazas, ¿no? O rechazas que él fue verdaderamente quien dijo ser, o lo rechazas, ¿no? Entonces esto es lo que planteaba aquí ese Leudo, ¿no? Bien, vamos a seguir. Como dice aquí, y he citado, ¿no? A muchos pensadores, a muchos a día de hoy que estudian a Jesús, ¿no? Y dice así: muchos en nuestra sociedad escéptica simplemente ya no aceptan las palabras de Jesús como verdaderas, ¿no? O que los evangelios han sido manipulados, ¿no? O que hay mitos, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito también de los mitos, porque la Biblia sí contiene, o sea, sí habla de mitos, ¿no? Y ahora voy a decir por qué. Ahora voy a decir por qué. Por ejemplo, bueno, es que no quiero alarmaros, pero sí que, por ejemplo, los apóstoles dice, ahora voy a leer los pasajes, no recuerdo exactamente el pasaje, voy a ir a ello, me voy a adelantar, ¿no? Pero no quiero que aquí me tachen de hereje o de algo. Pero, por ejemplo, Timoteo, ¿no? Le dice Pablo a Timoteo: como te rogué a partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos, ¿no? La Biblia sí habla de mitos, ¿no? Pero no de lo que es el Evangelio, ¿no? O sea, realmente estas personas que hablan de que es un mito, la Biblia tiene algo que decir, ¿no? De que realmente, pues como documento no se asevera que fuera un mito, ¿no? Bien. Ahora, como he dicho, ¿no? Muchas personas son escépticas y no aceptan las palabras de Jesús, ¿no? Como verdaderas, y algunos dice que tenemos que quitar ciertos obstáculos para poder comprender mejor lo que es la Biblia, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy hay muchos que presentan objeciones a la Biblia, como que tiene mitos, como he dicho, que todo lo que sea milagroso, ¿no? No es verdad, ¿no? Como el famoso ese seminario de Jesús, ¿no? Que está en Estados Unidos, que son un círculo de muchos académicos, personas que han estudiado, pero han llegado a la conclusión de que Jesús sí existió
pero que el cristianismo se fue formando como un mito, en torno a un Jesús que realmente no fue, ¿no? Bueno, hay cosas que dicen locuras, ¿no? Como que Jesús realmente no resucitó, sino que se montó esa película, ¿no? Ya hablé un poquito de eso sobre el taller de la resurrección, ¿no? Pues claro, ¿qué ha tratado de hacer el mundo y el enemigo? Pues primeramente confundir, ¿no? Y sobre todo atacar ¿el qué? Pues a Jesús, y no solo Jesús, sino la resurrección, ¿no? Y si la resurrección es atacada y es desmontada en cierta manera, pues el cristianismo no... ¿Para qué sirve, no? Como he citado antes, ¿no? Y bueno, alguna objeción que ellos dan es: no puedes usar la Biblia para probar la Biblia, ¿no? Muchos dicen eso. Pero claro, eso es parte de la ignorancia. ¿Por qué? Porque toman la Biblia como un mero libro, ¿no? Ahora, estrictamente la Biblia no es un mero libro, ¿no? Está compuesto de 66 libros, ¿no? Independientes, ¿no? Por diferentes autores en diferentes tiempos, ¿no? Y la Biblia pues contiene también relatos históricos que son comprobables, ¿no? A día de hoy por la historia, por la arqueología, por muchas ciencias, ¿no? Y estas personas que dicen que no puedes probar la Biblia para probar la Biblia, o sea, que no puedes usar la Biblia para probar la Biblia, parten de esa objeción equivocada, ¿no? Porque la Biblia no es un libro compacto, ¿no? La Biblia se compiló en un solo libro, pero en la época de Jesús no se tenía la Biblia como a día de hoy, ¿no? Pues eran, ya sabéis, pergaminos, eran rollos, eran manuscritos y no era a día de hoy como un compendio de un libro, ¿no? Sino que obviamente se consideraba escritura, ¿no? Y fue a lo largo del tiempo pasando el proceso de la canonización de la escritura, ¿no? Sobre todo el Nuevo Testamento, pero la Biblia son 66 documentos, ¿no? Entonces hay que partir de esa premisa, ¿no? Y entre ellos no solo hay teología, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poquito de ello, porque cuando tú a una persona le dices que la Biblia, claro, le mencionas sobre la Biblia, siempre en su mente van a decir, bueno, eso es teología, eso es religión, ¿no? Ahora, sí es cierto que la Biblia tiene teología, ¿no? Claro que sí, porque en su mayor parte nos habla sobre la voluntad de Dios, sobre la doctrina, ¿no? Pero la Biblia contiene historia también, ¿no? No solo historia, poesía, muchas otras cosas, ¿no? Obviamente nosotros creemos que también dentro de la historia, pues Dios la revela, ¿no? Y pues yo creo que todos aquí creemos en la infalibilidad de la Biblia, ¿no? Inclusive la inerrancia de las Escrituras, ¿no? Que eso sería para otro tema. Entonces, esa es una objeción equivocada que parte de una falsa premisa o de una falsa suposición, ¿no? La Biblia no es un libro, son 66 libros independientes, ¿no? Como he dicho, no solo independientes, sino a lo largo de siglos, pues compilada, ¿no? Y la segunda objeción es que los milagros no suceden, ¿no? Eso es lo que muchos escépticos tratan a la hora de cuando tú le vas a hablar de la Biblia y te objetan esto, ¿no? Entonces, vamos a seguir. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ahí tomarme el tiempo. Dice, normalmente cuando preguntamos ahí a los que no creen en la Biblia como inspirada, ¿por qué no la podemos usar? Nos dicen que no debemos usar argumentos circulares. Esto es un error en lógica llamado afirmar lo antecedente. Por ejemplo, afirmar la Biblia es infalible, la Biblia es verdad, o porque la Biblia lo dice, ¿no? Obviamente, si tú vas con estos argumentos, la Biblia es infalible, la Biblia, obviamente lo creemos, ¿no? Yo creo que todos aquí lo creen, ¿no? Que pues es la palabra de Dios, ¿no? Es inspirada por Dios. Los autores fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? A escribir la voluntad de Dios, ¿no? Claro, cuando vas a una persona y tu mero argumento para probar es porque la Biblia lo dice, claro, queda un poco escueto, ¿no? Hay que desarrollar pues un poquito la lógica, ¿no? Pero, dice aquí, nosotros no estamos usando este argumento inválido.
lo que afirmamos en su lugar es que la Biblia, ¿no?, como he dicho, partiendo de que son 66 libros independientes, contiene también historia que podemos extraer como lo hace cualquier historiador moderno, y aquí el escéptico protestaría, dice aquí. Pero, ¿qué con los milagros y la teología que contienen? No podemos confiar en los milagros, ¿no? Esto es, pues también súper atacado, ¿no?, el tema de los milagros. Ahí les recomiendo un debate que tiene William Lane Craig con un, no me acuerdo, pero se llama, bueno, alguna vez lo he puesto, sobre evidencia extraordinaria afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria, ¿no? Sí, muchos objetan esto, ¿no? Ahí luego, si podéis verlo, está muy bueno. Bueno, entonces seguimos. Pondrían ese objeto, ¿no? Porque contiene milagros, contiene teología, ¿no? Eso no es real, ¿no? Como hubo un debate hace poco, hace unos años, de Gary Habermas, que sale en la película del caso El Dios no está muerto, ¿no? Y Gary Habermas en Inglaterra estuvo debatiendo con un ateo y le puso 5 premisas de por qué Jesús fue histórico, ¿no? Y le preguntó el moderador, bueno, ¿estás de acuerdo con alguna de las objeciones? Y dice, no estoy de acuerdo con todas. Y dice, ¿por qué? Porque es que los muertos no resucitan, ¿no? Pues ya está, siempre está en el ataque en contra de los milagros y de todas estas cosas, ¿no? Pero vamos a ver un poquito qué tienen que decir algunas personas que tienen, pues, que han debatido, ¿no?, y que han defendido la fe, y que son personas que han estudiado, ¿no?, y que a día de hoy están siendo de mucha ayuda para los cristianos, ¿no?, y para los creyentes, y que siempre es bueno también documentarse, ¿no?, sobre la información que ellos procesan, ¿no? Por ejemplo, el citado William Lane Craig tiene una página que se llama Fe Razonable, ¿no? Y en esa página él defiende la fe. Yo creo que el día de hoy es William Lane Craig es el que más ha defendido en la erudición a Jesús, ¿no? Él ha debatido con la mayoría de los ateos, la mayoría de los agnósticos eruditos. Por ejemplo, ¿quién conoce a Richard Dawkins, ¿no?, famoso ateo de este siglo? Richard Dawkins. A día de hoy William Lane Craig sigue esperando el debate con él, ¿no?, porque es el único. Además es curioso que Richard Dawkins es profesor de la misma universidad de Biola de Estados Unidos que William Lane Craig. Bueno, comparte ahí clases, ¿no? Y se niega a debatir con este hombre, ¿no? Y ahí en su página él tiene argumentos. No sé quién ha visto aquí, y se los recomiendo, El ajuste fino del universo, el vídeo del ministerio de William Lane Craig. Pues se lo recomiendo, El ajuste fino del universo. El argumento cosmológico de Kalam, también muy bueno. El argumento moral, también muy bueno. Todos estos son argumentos que tampoco son de William Lane Craig. Bueno, él los ha defendido, los ha desarrollado más, pero que cristianos han defendido, pues por ejemplo, grandes como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue, muchos no lo saben porque no, Tomás de Aquino era católico, a todo lo católico lo tachan, ¿no? Tomás de Aquino fue uno de los más grandes pensadores de la época medieval, y fue de los primeros que empezó a desarrollar filosofía en torno a la defensa de Dios, ¿no? Y planteaba muchas cosas muy, muy buenas, ¿no? Y vamos a seguir. Entonces, ante esto, ¿no?, ante los milagros, por ejemplo, aquí es interesante este argumento. Este es un buen argumento, ¿no? Podríamos responder lo siguiente, ¿no? Recordando la premisa que he dicho, de que tenemos los documentos de la Biblia, tomamos los documentos de la Biblia también como históricos, ¿no? Y la objeción del que no cree sería, bueno, ¿qué con los milagros, no? ¿Qué con los milagros? No podemos confiar en ellos, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en muchos eruditos tienen fidedignos, por ejemplo, textos de historiadores como Tito Livio, ¿no?, Suetonio,
Tácito, ¿no? Que fueron historiadores de Roma, ¿no? La mayoría, de hecho muchos de ellos mencionan a Jesús, ¿no? Y sobre todo el cristianismo y la expansión del cristianismo, que eso es muy interesante, ¿no? Eso es muy interesante. Cité muchos en lo de la resurrección. Ahora, si nosotros vamos a los escritos de ellos, ¿no? Esos mismos historiadores mencionan milagros, ¿no? Pero se tienen y se leen, ¿no? Esos historiadores estudian esos historiadores, pero ellos mismos hasta mencionan milagros en sus propios escritos, ¿no? Ahí lo dice, mezclan presagios y recuentos milagrosos de la época. Es curioso, ¿no? Pues obviamente supongo serían de la subcultura, pero claro, el que sea milagroso, ¿no? El que tenga cosas sobrenaturales no quiere decir que no sea histórico tampoco, ¿no? Porque eso es el argumento que va en contra, ¿no? Muchas veces de Jesús, porque claro, ¿qué hay más milagroso que el muerto resucite? ¿No? Eso no pasa todos los días, ¿no? Y que yo sepa a día de hoy, nadie ha muerto y ha resucitado para no morir, ¿no? Y ha ascendido a los cielos. Y no solo eso, sino que su tumba sigue vacía, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Amén. O sea, la tumba está vacía, la tumba del Mesías, ¿no? Y de eso no se puede hablar de Buda, no se puede hablar de ninguna otra persona, ¿no? Sí, creo que en el Islam Mahoma fue ascendido a los cielos, ¿no? En un caballo blanco. En un caballo blanco, ¿no? Pero ninguno ha muerto y ha resucitado, ¿no? Y sobre todo lo ha anunciado antes, ¿no? Entonces, bueno, seguimos. Segundo, dice el doctor Gary Habermas, que es historiador y erudito acerca de la historicidad de Jesús, ¿no? Él tiene un libro en español que se ha sido traducido, pequeñito. Le está sacando ahora un libro muy gordo, espero que salga pronto. Es uno de los que más ha debatido sobre la historicidad de Jesús y siendo cristiano, ¿no? Porque por ahí hay muchos que, no sé quién ha escuchado aquí, por ejemplo en España, Antonio Piñero, ¿no? Otros por ahí, ¿no? Que sí que se enfocan en el Jesús histórico, ¿no? En el Jesús histórico. Por ejemplo, en Alemania, Rudolf Bullmann, que fue un erudito también muy bueno, pero que se enfocaba en el Jesús histórico, en el Jesús histórico, en el Jesús histórico, y los milagros y la resurrección y todo eso se echaba a un lado, se rechazaba, ¿no? Por ejemplo, Habermas, ¿no? Que es uno de los que más ha debatido y que ha indagado sobre ello, ¿no? Dice lo siguiente, contestando a la objeción de que la Biblia tiene teología, ¿no? Dice: el que el Nuevo Testamento tenga algo que decir de teología no significa que no pueda ser históricamente certero, ¿no? Y le dice a una persona que ha indagado de verdad las fuentes del Nuevo Testamento, y lo ha indagado bastante, lleva 40 o 50 años indagando y discutiendo sobre esto en los círculos académicos, ¿no? Bien, y aquí dice: de manera similar, vamos a seguir, no sé si se ve, la letra va muy pequeña, pero bueno. De manera similar, William Lane Craig, que es el que antes he citado, ¿no? De la Universidad de Loyola, dice que las personas que insisten en buscar evidencia fuera del Nuevo Testamento no extienden realmente lo que están pidiendo, ya que exigen, fíjate, se parten de esa premisa equivocada, que ignoremos las fuentes más antiguas sobre Jesús a favor de fuentes posteriores, secundarias y menos confiables, ¿no? O sea, si nosotros partimos de que el Nuevo Testamento son diferentes documentos, ¿no? Diferentes copias, que no son por el mismo autor, ¿no? Y que son tempranas, son las más tempranas, ¿no? a los sucesos, ¿no? De hecho, si vosotros vais un poquito a lo que es a día de hoy obras como la Ilíada de Homero, la vida de los Césares, ¿no? Y documentos que a día de hoy no se cuestionan, ¿no? No se cuestionan o no se ponen a lo mejor o no se atacan tanto, ¿no? Así es verdad o no, pero documentos así fueron los manuscritos más antiguos que se tienen de esos documentos son a lo mejor 400 años
inclusive después, ¿no? Creo que, por ejemplo, no sé quién era, un filósofo, Sócrates, o algunos manuscritos que se tienen son de hasta 600 años. Sin embargo, los evangelios, en su gran mayoría, se datan en las fechas tempranas entre el año 30 al 50. O sea, estamos hablando de que son, comparado a obras como esas, que no se cuestionan, son meramente insignificante el tiempo, ¿no? Insignificante. Y eso es bueno que se sepa, ¿no? Porque una persona te puede decir, no, pero es que hasta que se escribieron los evangelios, ¿no? Pasó mucho tiempo, ¿no? Es que las copias que tenemos, que a día de hoy se han encontrado, o sea, se fechan aproximadamente, ¿no? Bueno, las copias, por ejemplo, hay un papiro del Evangelio de Juan que sí que se fecha, es uno de los más antiguos, se fecha por allá por el año, pues, finales del siglo I, ¿no? Pero sí que se sabe, ¿no? Por ciertas cosas que tienen los evangelios, de que fueron escritos en ese rango de tiempo, ¿no? No es que tengan los manuscritos esos, ¿no? Originales que fueron escritos, pero sí que se saben que fueron escritos por esa fecha, ¿no? Y se pueden dar muchas razones de eso, por cosas que relatan los evangelios, ¿no? Y por la historia, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, son libros que detallan muy minuciosamente la historia, ¿no? Y a día de hoy se puede corroborar, ¿no? Se puede corroborar en las personas que estudian, ¿no? La historia. Y bueno, entonces es falso, ¿no? Decir, bueno, no puedes probar la Biblia con la Biblia, es como decir, estás pasando por alto las fuentes más tempranas, ¿no? Que hablan sobre el Evangelio, sobre la historicidad de Jesús. ¿Qué hora es? -4. Las 9:45, vale. Bueno. Por ejemplo, Bart Ehrman, no sé si alguien sabe quién es Bart Ehrman. Bart Ehrman es uno de los más académicos que hay, ateos. Bueno, no es ateo, es agnóstico. Bart Ehrman fue es un super erudito de los manuscritos, de la Biblia, de indagar la Biblia, pero es escéptico, ¿no? Él fue discípulo de Bruce Metzger, que es también era un académico cristiano, pero le salió rana, ¿no? El discípulo. Pero Bart Ehrman a día de hoy es una eminencia, o sea, tiene muchos estudios, es muy reconocido. Ataca ciertas cosas, obviamente, los evangelios, pero no pone en duda sobre la historicidad de Jesús, ¿no? O sea, él realmente, de hecho lo afirma, que Jesús existió, ¿no? Y dice aquí Bart Ehrman, que no es cristiano, dice lo siguiente: si los historiadores quieren saber qué dijo e hizo Jesús, están más o menos obligados a usar el Nuevo Testamento como sus fuentes principales, y esto no es por razones religiosas o teológicas, es por razones históricas puras y simples, ¿no? O sea, que lo está diciendo uno que va en contra, ¿no? Por decir así, porque no es creyente. Sin embargo, él afirma, obviamente es una persona que no va a inventar cuentos, ¿no? Trata de lo que investiga decirlo, ¿no? En base a la historia, y concluye esto, ¿no? Bueno, entonces ya estamos terminando la parte 1. Ya la segunda parte la dejaré para otro, a que le interese, pues la estaremos comentando. Y ahí probar pues, que realmente Jesús dijo ser lo que dijo, ¿no? Y que Él es Dios, ¿no? Bien, y como vemos en la siguiente, dice, haciendo un resumen de la vida de Jesús, el doctor Habermas, que es el que ha hablado que tanto defiende, ¿no? La historicidad de Jesús, dice lo siguiente, ¿no? Y esto es muy interesante. Dice, hemos examinado un total de 45 fuentes antiguas, que no es poco, ¿no? 45 fuentes antiguas de la vida de Jesús, que incluyen 19 credos antiguos, 4 fuentes arqueológicas, 17 fuentes no cristianas y 5 fuentes del Nuevo Testamento. A partir de estos datos extraímos 128, o sea, no es uno, no son dos, no son tres, no son 10, no son 20, como puedas tener los dedos de la mano del pie. Son 128 hechos históricos probados acerca de la vida y la persona y enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús. 128 fuentes. O sea, que esto, como he dicho, no está sacado en ningún rincón,
O sea, son 128 fuentes que se pueden tener en la erudición. ¿Qué podemos concluir con esto? Primero, que el Nuevo Testamento contiene historia. Y segundo, que podemos eliminar la idea popular de que Jesús fue un personaje mitológico, ¿no? Si alguien te viene y te dice eso, pues tú le preséntale pues, argumentos como estos o como muchos otros más, ¿no? Quien quiera saber más sobre esto, pues hay buena literatura, ¿no? De hecho dice, ningún historiador serio, ninguno, incluyendo agnósticos o ateos, creen que Jesús no existió. El argumento que Jesús no existió solo se escucha en internet de ateos populistas, pero nunca de fuentes de eruditos, ¿no? Hoy en día en internet circulan muchas diapositivas que si Jesús nació el 25 de diciembre y Horus también, esos son mitos, eso no es verdad, ¿no? Eso es mentira. O sea, todo eso, los que proclaman eso no han leído primeramente las fuentes de Egipto, libro de los muertos de Egipto, ni nada de esas cosas. Y hay personas que sí que lo han leído, como Habermas o como otros, que han indagado para defender, ¿no? Obviamente, y eso es mentira, eso no es para nada. Además que sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿no? Pero te pintan así como que nació de una virgen, que resucitó, que convirtió el agua en vino, ¿no? Etcétera. Es mentira, todo eso es mentira y como dices, son populistas, ¿no? Que tratan de mitificar la figura de Jesús, ¿no? Entonces acabamos. Finalmente, los mismos escritores del Nuevo Testamento afirmaron que no estaban escribiendo mitos, que es lo que me he adelantado, ¿no? Porque he visto alguna cara así como que he dicho, la Biblia contiene mitos, o sea, habla de mitos. Pero los mismos autores dicen que no estaban escribiendo mitos, sino que fueron testigos presenciales, ¿no? Vamos a leer 1 Timoteo 3:4, que ya lo he leído. Como te rogué al partir de Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. O sea, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que, como dice, que se vaya a Macedonia, ¿no? y que diga, y que instruya, ¿no? Que a personas, porque habían personas que estaban hablando cosas que no eran, ¿no? Y hablando de mitos, de cosas que estaban mezclando la verdad con la mentira, ¿no? O sea, los apóstoles, los discípulos, estaban encarecidamente proclamando lo que ellos, como dice el escritor a los hebreos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado. Dice, respecto al verbo de Dios, esto os proclamamos. O sea, eran personas que habían caminado, que habían visto con sus ojos su muerte y su resurrección, ¿no? Quizás nosotros no lo hayamos visto, pero sí que espiritualmente lo hemos visto, ¿no? Pero lo creemos, obviamente primero por fe, pero segundo también por razones lógicas como estas, ¿no? Como tantas hay, ¿no? Segunda de Timoteo 4:3-4, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán a sus oídos de la verdad, que se volverán, dice, ¿a qué? A los mitos. ¿Sabes cuál es la palabra griega para mitos? Mitos. De ahí viene mitos, ¿no? O sea, es decir, a las fábulas. Segunda de Pedro 1:16, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dice? No seguimos mitos. Uno de los testigos presenciales, ¿no? Cercanos a Jesús, está diciendo que no seguimos mitos, ¿no? Teniendo también en cuenta que son documentos diferentes, ¿no? Ingeniosamente inventados, sino que fuimos testigos oculares, dice, de su majestad. Amén. Y ahí yo, en la de la resurrección hablaba, ¿no? Muchos argumentos que había en contra del escepticismo, ¿no? De la resurrección, y cómo 12 personas, ¿no? Van a morir por un mito, por una mentira, ¿no? ¿Quién haría eso? O sea, nadie, ¿no? Y bueno, ya me está haciendo aquí Avi que pare. Bueno, dejaré la parte 2, ¿no? Que dice Jesús afirmó lo que dijo ser.
Esto está también muy interesante, ¿no? Porque realmente creemos, no solo que fue el histórico que vivió, sino que Él era Dios, que Él afirmó lo que dijo ser, y con lo que dijo lo cumplió y lo va a cumplir, ¿no? Amén. Entonces en Shavuot estamos celebrando también esto, ¿no? Que Él dijo lo que cumplió, perdón, Él cumplió lo que dijo. Porque ¿qué le dijo a los apóstoles? No os dejaré solos, ¿no? ¿Quién ha experimentado aquí el Espíritu de Dios? Amén. ¿Quién ha sido nuevo nacido? ¿Quién el Señor le ha cambiado, le ha restaurado, ¿no? Entonces, pues Él dijo, Él cumplió lo que dijo. Amén. Bueno, pues nos despedimos.